buenas tardes. Estamos en el Foro del Valor del Diseño y este es el panel de El Valor en el Diseño Colaborativo. Es un gusto abrir el diálogo este día entre Claudia Garduño, quien es directora de Design Your Action, profesora titular en la UNAM, Natalia Gálvez y Felipe Guerra, quienes pertenecen a Copia, cooperativa, y Juan Casillas, director del Laboratorio Arquitectura Básica y también académico de la Ibero Ciudad de México. Mi nombre es Eduard Bermúdez, soy integrante del grupo de investigación interdisciplinar Otro Diseño es Posible de la Universidad Iberoamericana y nada mejor que escucharlos ahora sí para poder conocer un poco más de su trabajo. Entonces, por favor, comenzamos con Claudia. Muchas gracias, Eduard, y muchas gracias a la Universidad Iberoamericana por la invitación. Pues yo soy Claudia Garduño, he estado trabajando en esto del diseño colaborativo por varios años, yo creo que ya al menos unos 12 años. El proyecto que es más protagónico y central en mi vida se llama hoy en día Action Lab México, se llamó Alto Lab México antes, y se lleva a cabo en la comunidad 20 de noviembre que se ubica en el municipio de Calakmul, en el estado de Campeche. Otros proyectos que han derivado más o menos de ahí tiene que ver, por ejemplo, con lo que hicimos ya a través de la asociación en Design Your Action para World Design Capital Ciudad de México 2018 en el Canal Nacional, que fue Residencia Semilla, un programa de residencias construido en torno al Canal Nacional en conjunto con la Fundación López de la Rosa y con vecinos que habitan a lo largo del canal. Otro de estos proyectos que también ha sido, creo yo, muy influenciado por estas primeras experiencias es el TIU, del Taller Interuniversitario de Diseño, donde participan estudiantes de la Escuela de Diseño de Bellas Artes, de la UNAM, de la UAM Azcapotzalco, de la Ibero y del TEC de Monterrey. Desde hace 5 años estamos ahora operando la 5ª edición. Esto tiene mucho que ver con romper muchas barreras para asumirnos como comunes y diseñar un futuro común para la ciudad que compartimos. Y finalmente quería también hablarles de un proyecto que hicimos en Oaxaca, de la mano de 13 comunidades zapotecas, donde estuvimos tratando el tema de energía y agua para diagnosticar la posibilidad de instalar sistemas sostenibles agua-energía. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Ahora Natalia y Felipe, si nos cuentan un poco de qué va Copia. Claro. Muchas gracias por la invitación. Copia es una práctica cooperativa comprometida con el hacer a través del habitar y el aprender. Buscamos imaginar, aprender y buscar vidas otras, mundos otros, anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. Copia hace muchas cosas y de muchas maneras, pero nuestro objetivo principal es caminar hacia la autonomía a través de la transformación del territorio. Transformación entendida como la potencia de cambio. Dentro de Copia hemos hecho diferentes laboratorios de aprendizaje como especialidades asimétricas y contra y más allá. Son laboratorios de aprendizaje no institucional donde buscamos la horizontalidad y aprender de todas, cuestionar las formas normalizadas y las prácticas espaciales y juntas imaginar otras formas. Contarles también de un proyecto que hicimos ahorita hace un año en Bogotá, Espacio Comunal. Y fue una experiencia muy bella donde estuvimos haciendo el diagnóstico del diseño comunitario en el centro de la ciudad, en la Candelaria, junto con varias colectividades que venían trabajando ya juntas, pero no tenían un espacio para encontrarse, y lo que hicimos juntas fue imaginar un espacio donde pudieran compartir sus haceres, sus saberes, y también problematizar las herramientas disciplinares del diseño, en este caso desde la arquitectura, y lo que hicimos fue imaginar el espacio desde el cuerpo, desde cómo nuestros cuerpos habitan los espacios y nuestros haceres, y para eso lo hicimos desde las prácticas del baile, de la costura y de la comida, lo que llamamos como bailar el espacio, cocinar el espacio y coser el espacio, que implica un hacer en un espacio que aún no existe o que está en construcción, y cómo lo podemos hacer de manera colectiva desde la ausencia de los elementos que vamos a diseñar. Vale, muchísimas gracias. Y finalmente, Juan, tú que eres de la casa y Gracias. de muchas casas, ahora sí, si nos cuentas un poco de qué va tu trabajo. Sí, gracias. Yo soy arquitecto y soy académico de tiempo completo aquí en la universidad y coordino pues todo el área de incidencia y de inmersión social del Departamento de Arquitectura.
Y hemos estado trabajando precisamente con estudiantes en un taller, en varios talleres de proyectos para pues desarrollar los temas de producción social del hábitat, ¿no? Entonces, básicamente hemos hecho proyectos que salen de las aulas y que buscan incidir en la realidad y generar conocimiento y sobre todo intercambio de saberes. Y hemos trabajado, el proyecto más representativo en el que hemos trabajado dentro del taller de arquitectura es la Casa de las Parteras, que es un proyecto para una red de parteras tradicionales de Tenejapa, del municipio de Tenejapa en Chiapas, una red de parteras celtales. Y hemos trabajado junto con los estudiantes en el desarrollo y construcción, el diseño colaborativo y construcción de estas casas, ¿no? Entonces, pues hemos hecho proyectos vinculando el servicio social y también pues todo el proceso del diseño colaborativo con estudiantes y comunidades. También hemos participado en proyectos en la Sierra Tarahumara con los Rarámuri y en el Estado de México en otras comunidades, ¿no? También participamos en un proyecto en el bordo de Xochiaca con comunidades de pepenadoras, igual haciendo procesos participativos de diagnóstico para ver cuáles son las soluciones más apropiadas en respuesta pues, a las necesidades más importantes de las diferentes comunidades en donde actuamos. Entonces el propósito final y fundamental de este taller es, más allá de construir casas, construir un sentido profundo de responsabilidad socioambiental por parte de los estudiantes para que se reconozcan como verdaderos agentes de cambio y tomen a la arquitectura como una herramienta pues de incidencia, ¿no? Entonces, en esta última imagen que se está viendo es como es de mis fotos favoritas porque comunica mucho este vínculo que se genera entre los estudiantes y las comunidades y se integran y se disuelven las etiquetas y todas las cosas que hemos inventado en el camino de relacionarnos y volvemos como a esa esencia básica de el trabajo comunitario, ¿no? O colaborativo. Muchísimas gracias a los tres, bueno, a los cuatro en total. Y vamos a dialogar un poco en torno a tres ejes, ¿no? Que habíamos un poco platicado justamente para llegar a esta discusión en esta mesa. Tendría que ver con el otro como diseñador, el diseño como disciplina y profesión y el rol del diseñador. Y entonces en este primer eje, un poco así el punto de partida, ¿no? Que yo coloco acá es el diseño como una práctica, no es algo exclusivo únicamente de los diseñadores que se forman profesionalmente, ¿no? Es una capacidad inherente a todos los seres humanos. Todos los seres humanos somos capaces justamente de hacer este tipo de apuestas, ¿no? Por solucionar problemas y por lo tanto estamos diseñando. ¿Por qué es relevante diseñar con el otro? ¿Por qué necesitamos o debemos diseñar juntos? Por ahí ese punto de partida. No sé quién quiera comenzar. O al azar, Claudia. Por favor. Bien. Bueno, creo que hay varias cosas a tratar. Lo primero con lo que yo me quedé cuando hablamos de el otro la vez pasada es que yo no diseño con el otro, yo soy la otra, ¿no? O sea, cuando yo llego a una comunidad, en realidad la única que no sabe cómo funciona esa comunidad soy yo, ¿no? Y yo creo que esto a lo mejor aplica para cualquier proceso de diseño, ¿no? Si mi mercado o mi nicho es tal otro en el diseño más comercial, pues también pasa eso. Y acá, perdón si me voy un tanto académica, pero una manera que me gusta mucho, una descripción que creo que es muy acertada, es de Jane Fulton Shue. Y ella dice en algún texto por ahí, lo que pasa es que cualquier otra persona en el mundo es más o menos parecida a cualquiera de nosotros y también es distinta. Y necesitamos ver cómo navegamos esa paradoja, porque esto quiere decir que yo sí soy capaz de entablar una relación y una discusión y una conversación con prácticamente cualquier persona en el mundo. No obstante, yo no puedo venir a imponer que las cosas sean exactamente como yo las veo. Ahora, necesidades tenemos todos. Y creo yo también que estas comunidades con las cuales hemos trabajado tienen también necesidades, sus mundos no son ideales y ya cuando platicas con estas personas te das cuenta de cuáles son esas necesidades más fundamentales de las cuales padecen, que tampoco necesariamente son las mismas que se dictan desde la Ciudad de México en un escritorio de parte de una secretaría o de un Coneval, ¿no? O sea, no siempre eso retrata toda la realidad.
Entonces, también yendo a estas partes que yo he estudiado mucho más desde la parte muy académica, creo que hay dos cuestiones. La primera es que para poder diseñar algo que verdaderamente satisfaga las necesidades de la persona que va a ser la usuaria de ese algo, necesitas la posibilidad de entender a esa persona lo mejor posible. Y la mejor manera de hacerlo es si esa persona es parte de ese proceso creativo. O sea, es la manera como mejor podemos o asegurarnos de que eso que esa persona necesita vaya a estar incluido en esa propuesta. Y la otra creo que sí tiene que ver mucho con estos principios de democracia. O sea, tendría o perdería todo el sentido que una persona solamente reciba el diseño que alguien más dictó en otro lugar sin saber nada de ella, ¿no? Si esa persona va a ser la usuaria final de aquello que vamos a diseñar, tiene que tener el derecho de participar en ese proceso. Muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar al respecto? Pues coincido con todo lo que dice Claudia, y yo como Juan y como Felipe me formé como arquitecta, y en la arquitectura lo que pasa muchas veces es que este diseño colaborativo se vuelve más performativo que otra cosa. No estoy diciendo que en todos los casos, pero muchas veces se utiliza como una especie de maquillaje para justamente pretender hacer un proceso más democrático, pero en realidad no se hace de esa forma. Entonces creo que habríamos de problematizar desde dónde planteamos que el otro no es diseñador, porque desde ahí ya estamos partiendo de una jerarquía profesionalizante, que creo que en los procesos de diseño colaborativo eso se vuelve súper problemático. Y da justamente cabida a que ocurra mucho de esta performatividad de la que hablo. Entonces, pues exactamente como dice Claudia, hay que entender que nosotros no sabemos más de las comunidades, sino que ellos saben más, y adoptar el rol de escucha, ¿no? Y sumando a lo que dicen las dos, yo creo que hay un conocimiento muy profundo guardado en el mundo natural, hablando de comunidades, que la gente ha explorado por cientos o miles de años y que desde la perspectiva académica muchas veces no les damos valor, ¿no? Como diseñadores o profesionales o profesionistas. Entonces, la importancia de abrir estos panoramas y estas perspectivas a la diversidad del conocimiento, sea académico o sea por experiencia de generación tras generación, es muy importante porque nutre y le da diversidad a los procesos, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve y donde se ejerce el intercambio de saberes, que es como parte fundamental del diseño colaborativo, ¿no? De ponerse como en un esquema circular más que piramidal, que es como de alguna manera nos educan a trabajar, ¿no? Por jerarquías piramidales. Entonces el diseño colaborativo rompe esta geometría e integra los conocimientos pues, de cada lugar, como decía Claudia, ¿no? Entonces es llegar con esa perspectiva de abrirse a los nuevos conocimientos de cada lugar, es como fundamental para poder diseñar juntos, y también ahí radica la importancia, ¿no? de llegar con este reconocimiento del desconocimiento del lugar en todos sus aspectos. Bueno, Felipe. Sí, abonaría también con lo que decía Claudia al comienzo sobre el otro o la otra, y es entendernos y recuperar la capacidad del nosotros y del nosotras, y la capacidad de diseñar nuestro mundo, ¿no? Porque también respecto a lo que mencionaba Natalia en el término de la profesionalización, que creo que vamos a hablar ahorita más adelante igual de eso, pues estamos completamente desprovistas de las herramientas para imaginar y construir el mundo, ¿no? Entonces, creo que ese imaginar con otras y diseñar el mundo con otras pasa por recuperar una autonomía de imaginar el mundo que en este momento no la tenemos, ¿no? Dejamos en las manos de otras y sobre todo de expertas, expertos y de profesionales las decisiones más importantes de nuestras vidas, como dónde vivimos, cómo nos alimentamos, cómo aprendemos, y es urgente que las recuperemos. O sea, definitivamente habría también un papel de autoformación, ¿no? O sea, nos estamos permitiendo formarnos de otra manera, ¿no? Cambiar la formación jerárquica que traemos, ¿no? Por otra forma de entenderlo, justamente por esta oportunidad de colaborar, de estar con otras personas, ¿no? Que tienen contextos distintos. Y tal vez ahí nada más Adelante. agregaría de manera muy rápida la manera en la que se nos educa profesionalizante, ¿no? Donde se le da muchísimo más valor a este conocimiento profesional que a los saberes populares o a los saberes cotidianos.
Y entonces a la hora muchas veces de llegar a estos procesos, pues se desvalorizan estos saberes ancestrales y se le da valor a la educación profesionalizante, que es súper jerárquica y que es muy limitante también. Muy bien, eso yo creo que también nos deja como apunto al siguiente eje, ¿no? Un poco lo que pretendíamos platicar. Es decir, esta cuestión de reconocer otro tipo de saberes, ¿no? Nos lleva justamente a hablar del diseño como disciplina y como profesión, ¿no? El diseño aquí entendido obviamente de una manera muy amplia, ¿no? Porque aquí 3 de ustedes son de formación arquitecta, tú eres industrial, ¿o sí, verdad? Sí. Industrial, yo estudié diseño gráfico, ¿no? Y finalmente si uno lo ve bien, y un poco así lo que manifestaba Donald Schoen en algún momento, pues el ejercicio de cómo aprendemos justamente en esta práctica con un profesor, pues haría pensar que muchas de las profesiones también tienen que ver muchísimo más con diseño de lo que pensamos. Y en este eje del diseño como disciplina y profesión, la apuesta para que sea nuestro punto de arranque es ante las prácticas de diseño que tenemos preexistentes, nombradas de distintas maneras, ¿no? Que antes del siglo XX pues habría muchas otras artes de muchos tipos, ¿no? Oficios de muchos tipos. El inicio del siglo XX formaliza esas prácticas bajo la figura de profesiones y las circunscribe a la lógica académica, ¿no? O sea, ahí es donde entra el diseño justamente como algo que se debe disciplinar y por lo tanto también ofrecer en forma de profesión. Pero al mismo tiempo, como profesiones que son, se ejerce un dominio de unas prácticas sobre otras. Les pregunto, ¿cómo cambia ese ejercicio de poder cuando todos diseñan? ¿Quién quiere comenzar? Yo puedo, si quieren, comenzar. Adelante. Compartiendo tal vez la experiencia de Copia, que en el 2019 empezamos con una convocatoria que iba a ser una cooperativa de arquitectura. En ese momento estábamos comprometidas con imaginar otra arquitectura, que era posible practicar y hacer otras arquitecturas. Hicimos una convocatoria en Colombia y en México y empezamos 20 compañeras. Y lo más bonito fue que llegaron de distintas experiencias laborales. No llegaron solo arquitectas, sino que llegaron de la psicología, de la pedagogía, de la economía, de las artes. Y donde el compromiso estaba no con la arquitectura, sino estaba con imaginar, por un lado, la transformación del territorio, es decir, cómo podemos habitar este mundo de otras maneras, y por el otro lado, cómo podemos problematizar radicalmente el trabajo asalariado. Y yo creo que es fundamental que hablemos del trabajo con respecto a la profesión, a la profesionalización y a las escuelas. Porque las escuelas finalmente son solo una manera en la que nos entrenan para trabajar, ¿no? O sea, venimos a la universidad, vamos a la escuela a ensayar, ¿no? A enseñar cómo ser buenos empleados, buenas empleadas, buen jefe, buena jefa, pero realmente herramientas más allá de eso es difícil encontrarlas, ¿no? Entonces, en Copia lo que hicimos fue desde el comienzo, que fue un año como de ese gran reto, fue imaginarnos un más allá y en contra de nuestras disciplinas y de nuestras profesiones, que aún lo seguimos, ¿no? Es imaginar y desaprender una vida en la que hemos sido escolarizados, que es lo más complejo. Y otro tema que creo que es importante respecto a lo que preguntabas de las jerarquías es la jerarquización entre trabajo manual e intelectual, que en nuestras profesiones como la arquitectura es radical, es muy violento, ¿no? El arquitecto está por encima, los trabajadores están por debajo, no son dignos de la misma profesión, son otra cosa, son otras personas. Entonces, deshacer esas jerarquías pues, implica aprender también otros saberes, otros haceres y que nos involucremos de otras maneras con la práctica, ¿no? Con el hacer. ¿Quieres comentar? Adelante. Sí, creo yo que también algo que ocurre cuando estos procesos están ya pasando es que se borran un tanto esas jerarquías al grado que tampoco estás ya muy segura de qué fue la parte que hiciste tú, ¿no? O sea, creo que eso es un buen indicio de que la colaboración se dio de buena manera, ¿no? Y estaba, mientras hablabas, recordando quizás una anécdota que podría ilustrar más o menos lo que llega a pasar, en la que figura Juan Casillas, ¿no? Estábamos nosotros, teníamos fondos para una primera construcción en Calakmul por una campaña de crowdfunding. Entonces sabíamos que podíamos construir un espacio de 60 metros cuadrados. En nuestro equipo no había un solo arquitecto en cuanto a estudiantes, pero sí estuvimos trabajando con arquitectos y el arquitecto Juan Carlos Alvear fue quien nos pone en contacto con Juan Casillas. Teníamos que hacer uso de los recursos ya inmediatamente porque los tiempos, había muchas condiciones externas.
En fin, lo que ocurrió fue que tuvimos una reunión, no sé si tú recuerdas, pero era yo creo que no sé ni siquiera qué día de la semana, pero el punto es que al día siguiente nosotros nos íbamos sí o sí a iniciar esa construcción. Había muchísimas preguntas de por medio. La construcción era sobre una plataforma que no estaba del todo bien construida o no sabíamos porque no la habíamos analizado. Teníamos más o menos la idea de la estructura, pero había cosas por resolver. Y la última recomendación que hicieron antes de irnos es: cuando lleguen, hacen hoyos y revisan cómo viene la tierra. Si la tierra viene suelta, eso quiere decir que se filtró agua en algún lugar porque era un aljibe, y quiere decir que tienen que rehacer esa plataforma, porque si no, es muy posible que la construcción se rompa si solo lo hacen sobre la plataforma existente. Nosotros, bueno, está bien. Total, llegamos a la comunidad y está ahí Daniel Zip, que es el experto en construcción en la comunidad. Y nosotros: Daniel, es que te habíamos pedido que si por favor podías hacer unos hoyos. No, pero ¿para qué los hago antes? Mejor los hago cuando están aquí ya donde van. Díganme dónde iría el primer hoyo. Bueno, iría aquí. Y hace el primer hoyo, la tierra sale suelta y él dice: pues hay que rehacer la plataforma, necesitamos comprar más piedra, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que a nosotros nos había tomado muchos arquitectos y muchas horas de discusión en Ciudad de México, para él fue inmediata. Y después empezamos con todo el proceso de diseño. Según nosotros íbamos a ayudar en la construcción. A los 5 minutos era muy claro que no teníamos nada de habilidad para hacer eso. Entonces dividimos las tareas y nosotros íbamos trabajando en los planos, él trabajaba en sacar el material de la selva y toda la otra parte, y en las noches nos reuníamos a revisar cómo iban los planos. Y cada tanto Daniel se moría de la risa de nosotros porque habíamos hecho algo muy mal, ¿no? Entonces planteábamos una rampa y decía: pero si por ahí pasa mi coche, no tiene que ser tan amplia. Nosotros: pero es que las normas, no, que sea más chica. Bueno, está bien. Y unos hoyos para ventilación, y se moría de risa y decía: por ahí se te va a colar un chamaco, no tiene que ser tan grandes, ¿no? Entonces, así fue como lo fuimos resolviendo. Entonces, al cabo de 2 semanas pudimos salir nosotros de la comunidad con unos planos casi ya muy definidos, y Daniel hizo la construcción con su equipo. Y él solo nos mandó fotos, ¿no? Entonces, pero ya exactamente qué parte hacía quién, dónde venía el diseño súper profesional, ¿no? De los grandes profesores de las grandes universidades, al equipo de estudiantes y luego las personas en sitio. En realidad se combinó y ya es muy difícil saber de eso que está ahí, que es un experimento, exactamente quién hizo qué, ¿no? Sí, es un muy buen indicador finalmente, ¿no? Para saber que esto realmente está funcionando de esa forma más colaborativa. ¿Alguien más quiere? Y tiene mucho que ver también el enfoque y el propósito de las colaboraciones, ¿no? Como decía Natalia, muchas veces se vuelve como un performance en donde hacen unos muestrarios de cosas que no van en realidad de acuerdo con las necesidades o con las cosas, ¿no? El terremoto es un buen ejemplo de estas cosas que hicieron y que ahorita están saliendo muchas, y que me da pena decir nombres, ni se trata de eso, pero que hay unas cosas de arquitectos verdaderamente reconocidos que llegaron y hicieron unas cosas totalmente fuera de contexto y de lugar, y que pues también desvirtúan mucho los procesos de la producción social del hábitat, ¿no? Que cuando está bien enfocada y bien manejada desde todos los frentes, puede ser muy positiva, como las anécdotas que cuenta Claudia en cuanto al proceso de aprendizaje de cada uno de los integrantes del proyecto, ¿no? Y yo creo que esa es como la esencia de esto que estamos compartiendo, es que realmente se vuelva un tema dirigido por la voluntad del intercambio, ¿no? Creo que eso es como, más allá de hacer casa, hay que hacer comunidad, que es lo que dice Enrique Ortiz, y que creo que es como muy relevante y muy pertinente en estos temas, ¿no? Bien, ¿tú quieres comentar algo, Natalia? No, todavía. Agregaría un par de cuestiones. Una, me inquieta un poco saber qué tanto ustedes consideran que esto en los espacios formativos, ¿no? En nuestras escuelas de diseño, de arquitectura, incluso de ingenierías, está siendo realmente permeado. O sea, está entrando esta nueva manera de entender el formar a alguien que aprende una serie de herramientas y puede llevarlas para trabajar con otros. Sienten que haya resistencia, sienten que ya están conviviendo junto con la anterior, o bueno, junto con otras maneras de ver este enfoque profesionalizante. Yo personalmente siento que el gran problema desde la academia, así como muchas veces desde el Estado, es que muchas veces se intenta hacer un proceso colaborativo, pero los tiempos institucionales no dan.
y estos procesos colaborativos muchas veces tienen que responder a estos tiempos institucionales. Entonces, por eso mismo solo se hace como el maquillaje que está siendo colaborativo y luego se resuelve muy rápido para que en la foto o para bajar el presupuesto o para la entrega salga bien. Entonces, creo que desde las instituciones también hay que entender que los procesos colaborativos toman otros tiempos y empezar a entenderlos desde esa forma. Ahora, desde mi experiencia docente, no creo que desde la escuela se fomente para nada, excepto raras ocasiones como lo es el caso de Juan, procesos colaborativos. Todo lo contrario, como que siento que ni siquiera se enseña a integrar al otro, sino que por lo menos desde la arquitectura sigue siendo una lógica muy impositiva, donde el diseñador es un genio creador que va a decirte qué necesitas, y los arquitectos cuando hacen estos procesos colaborativos como los que platica Juan del Sismo, actúan más bien como la policía blanda, es decir, se encargan de convencer a la comunidad que esto es lo que necesitan y que es una idea genial. Entonces, en la era profesionalizante se inventan estas necesidades para que los profesionales las resolvamos. Y pues eso es muy conflictivo. Sí, finalmente para que sigan actuando, ¿no? Pero finalmente también de la misma manera, ¿no? Sí. Muy interesante. ¿Quieres comentar? Sí, yo no sé si soy muy idealista, posiblemente sí, o muy ingenua, pero creo que sí está de a poco cambiando. O sea, al menos mi percepción de los últimos años es que cada vez estos temas se tocan un poco más. Y no voy a decir que son los que, por supuesto, dominan a lo mejor la academia, pero creo que hace unos años era un tanto más extraño hablar de ellos. También mi experiencia es que cuando las personas participan, quedan encantadas de una experiencia así, o sea, que terminan siendo experiencias profundas de aprendizaje. Que también creo, y estoy consciente, que no todas las personas buscan una experiencia de este tipo, pero sí hay una amplia demanda de quienes les gustaría tenerlas durante los estudios y no siempre existen. Y también como no lo hacen tan seguido, como bien dice Natalia, cuesta trabajo. Entonces las primeras veces, por ejemplo en el TIUD, a veces en el interuniversitario, a veces es difícil, o sea, tenemos algunos equipos donde es muy claro que les está costando trabajo romper barreras, primero entre universidades, pero también hacia las comunidades, porque no es algo que les venga muy natural. Pero muchas veces ese aprendizaje también les viene después, ¿no? o les llega el golpe muchos años después y se dan cuenta de lo que habían aprendido ahí. Entonces sí tengo la esperanza de que esté modificándose y que las universidades estén cada vez más abiertas a implementar más procesos colaborativos y que por supuesto tienen todo que ver con el contexto en el cual estamos, ¿no? O sea, vivimos en México, creo que de ahí tendríamos que partir. Está evolucionando, como dicen mis compañeras, es algo que ha ido creciendo también y que tiene que ver mucho pues con la ecuación al contexto actual. La Ibero, por ejemplo, la verdad es que reconociendo el trabajo que está haciendo en este cambio de planes de estudio, que es ahora el Plan Manresa, que todas las carreras tienen en tercer semestre una materia de inmersión social, que de alguna manera es un reto para todos los planes de estudio y para todos los departamentos académicos, cómo adaptar los programas a esta visión de la incidencia, la inmersión social, que la Ibero, pues la verdad es, yo creo que de las universidades que más trabajo han hecho en ese sentido, ¿no? Y la UNAM también, obviamente, con el taller de Álvaro Lara, que hacen unas cosas increíbles y se van y se meten a la sierra o a la selva o a donde se necesite, ¿no? Hay como siempre, como decía Claudia, hay gente que no es su vocación, pero hay también gente que es mucho su vocación y que aprovechan esos espacios para hacerlo. Entonces yo confío y que todos estos jóvenes que están estudiando ahora y que tienen una visión más enfocada a estos temas, pues en el futuro salgan y tengan ahí como esta vocación un poquito más clara, ¿no? Creo que es un tema que es la combinación de la vocación más las oportunidades de encontrar los espacios de inmersión o los escenarios de inmersión apropiados. Entonces yo creo que ahí van caminando las cosas también. Sí, poco a poco. No se trata de cambiar un dominio por otro, ¿no? De golpe, porque volvemos a lo mismo. Muy bien. Y finalmente un tercer eje para que podamos ir también como cerrando o dándole más cabida a otros conceptos más bien dentro de esta discusión. El rol del diseñador. Y respecto de eso,
colocaba yo acá, las instituciones de educación superior formamos diseñadores desde el enfoque profesionalizante. ¿Cómo cambia esta formación al enfrentarse a la realidad de proyectos con enfoques distintos? Entonces creo que coincide muy bien con lo último que veníamos comentando, ¿no? ¿Cómo es que se da justamente este cambio? ¿Ustedes qué han notado un poco así del trabajo que han podido lograr con estudiantes? No sé si sea el caso también de Copia, que hayan trabajado con estudiantes o con personas recién egresadas de distintas universidades. Yo creo que en los procesos de Copia hay algo que nos ha costado mucho, que es romper las jerarquías, porque los roles se asumen naturalmente y tenemos tan internalizadas estas jerarquías escolares desde décadas, que ha sido duro justamente como trabajar de manera completamente horizontal y tratar de romper con estos roles jerárquicos. Entonces eso es algo a lo que nos hemos enfrentado, que creo que es un trabajo de todas, de día a día. No sé si quieras añadir. Sí, tal vez pues hay algo que hemos reflexionado mucho en Copia, ha sido también la ilusión de la horizontalidad, ¿no? Porque realmente no hay una horizontalidad completa, sino que hay lo que, por ejemplo, Guattari llama la transversalidad, que es estos picos en los que nos movemos entre verticalidad y horizontalidad, pero saber que necesitamos un diálogo muy claro entre esos posibles picos de verticalidad y la horizontalidad, ¿no? Entonces la transversalidad en ese sentido para nosotros ha sido importante, entender que a veces hay momentos en los que se jerarquiza cierta cosa, pero saber cómo nivelarla, porque esta de repente como completa horizontalidad pues no existe, ¿no? Somos diferentes en muchos aspectos y eso va a marcar ciertas diferencias, ¿no? Ciertas jerarquías que hay que disolver y caminar hacia allá. Yo quisiera tal vez como pensar un poco más como a largo aliento, ¿no? Yo creo que hay que caminar en dos vías, ¿no? Hay una vía en términos de la institución, de la profesionalización, en el cual ya vivimos en un mundo que se va a acabar, pues porque es inviable, lo vamos a acabar y nos vamos a acabar a nosotras, pero ¿qué hacemos mientras tanto, no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que estas prácticas entren a las instituciones y problematicen a esos modos de profesionalización, pero en simultáneo hay que imaginar otras maneras radicales de hacer y de vivir en este mundo que no son dentro de esas mismas instituciones, ¿no? Que hacen parte de otras realidades que en nuestros territorios las vemos día a día, ¿no? O sea, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, los pueblos afro, pues eso es lo que llevan haciendo 500 años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aprender a caminar, a abrazar esas experiencias e imaginar otros mundos que ahorita tienen que coexistir, pero que a largo aliento, que no nos va a tocar a nosotras, será sin profesionales? Justamente personas como Gustavo Esteva, el mismo Arturo Escobar, ¿no? Alientan justamente a que este trabajo de micropolítica finalmente, ¿no? Te permita generar otro tipo de cambios más arriba, ¿no? Entonces creo que va mucho en ese sentido. ¿Quieren comentar algo más, Claudia, Juan? Bueno, puedo hacer eco del trabajo, o sea, en mi trabajo académico he sido yo un tanto crítica a muchas cosas. Y una de ellas era la falta de una base ética sólida en nuestra profesión. Y quizás no en todas las partes del mundo, pero particularmente hablando de diseño industrial en México, sí fue claro que nace con una perspectiva de es una herramienta para el crecimiento económico del país y poco más que ello, ¿no? Y eso creo que nos ha llevado a una situación un tanto desastrosa, porque si las universidades también nacen, o el diseño nace en las universidades después que en la industria, pues ¿de dónde se agarra uno, no? Lo que yo estuve analizando mucho tiempo es, por un lado, esas definiciones muy amplias del diseño, como la de Herbert Simon, ¿no? De pensar en una situación que es preferible al presente y el proceso para llegar a ella, ¿no? Si el diseño es algo así, yo lo nombré el diseño como libertad, ¿no? Equiparar a la práctica del diseño con el ejercicio mismo de la libertad. Y que, por supuesto, cada comunidad puede tener una visión de cuál es ese futuro en el cual desea vivir, y el diseño tendría que tener la función de ayudarles a llegar a él. Pero este argumento que era muy fuerte, o que es muy fuerte, es si los diseñadores estamos entrenados justamente para todo el tiempo pensar cuál es esa situación mejor en la que se puede vivir y además saber cómo llegar a ella, en una situación clara de injusticia, es un acto terriblemente inhumano no hacer eso que soy capaz de ver se puede hacer. Entonces, el llamado sería para pensar
que dentro de la ética del diseño tendría que estar que el diseñador está obligado a hacer al mundo mejor cuando ve que es posible hacerlo mejor, o al menos cuando es posible hacerlo menos injusto. Bueno, mi experiencia trabajando con estudiantes bajo estos principios, enseñándoles que como diseñadores no están necesariamente obligados a seguir produciendo electrodomésticos toda la vida o trabajar en compañías para producir puntos de venta, lo que ha ocurrido es que a veces ellos se gradúan y van a trabajar a la industria porque es lo que hay. Y me hablan después y alguna vez uno de ellos me habló y me dijo, Clau, es que ya estoy harta de trabajar para los cerdos capitalistas. Yo quiero regresar a Calakmul, o sea, yo quiero que eso sea mi vida, ¿no? Y creo que evidentemente todavía nos falta hacer mucho para que eso sea una realidad y que las organizaciones de la sociedad civil sean espacios donde estas personas con esa vocación puedan realmente realizarse y dedicar su vida profesional, ¿no? Yo incluso un poco lo resumiría, ¿no? Es una toma de conciencia sobre lo político, ¿no? De su actuar como diseñador, ¿no? Finalmente se formó de cierta manera y ante estas experiencias tiene otras perspectivas, ¿no? Claro. Cómo eso lo llevó justamente a un acto ético, ¿no? Pero también lo claro de la política que está detrás de ello, ¿no? ¿Consideran que en esto de la conciencia política hay algo relevante que se esté dando en este momento justamente por estas prácticas colaborativas? Es decir, una reflexión, un cambio importante ahí, o seguimos en el diseño que considera que todo lo que se diseña es carente de política. Yo creo que con el terremoto se sacudió mucho este tema. Hablando de la tierra como material de construcción, por ejemplo, cuando fue el terremoto, Peña Nieto dijo que las casas se habían caído porque eran de adobe. Entonces, nos tocó a nosotros trabajar en Hueyapan, en Morelos, que hubo casas de adobe que resistieron al terremoto y que tenían más de 100 años, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea justo de descubrir por qué y cómo realmente tratar de mitigar esta opinión tan a la ligera de la situación, porque además empezaron a tirar las casas de adobe porque no se fueron a caer, ¿no? Entonces, lo cual implicaba una pérdida del patrimonio construido y de vivienda vernácula, etcétera. Entonces, creo que esto que detonó fue precisamente una búsqueda y una lucha para la conservación y la recuperación de estas técnicas, etcétera. Entonces, creo que naturalmente las reacciones casi de guerrilla muchas veces desde el diseño y con las comunidades y justamente con este intercambio de saberes pueden empezar a hacerle frente a otras políticas que han venido sucediendo. Y también si lo vemos como con la cosecha de agua de lluvia, que también ya hay muchos avances con eso, porque pues hay gente que ha estado ahí insistiendo por muchos años. Y así, o sea, en general o el tema de los materiales que están considerados precarios por la CONAVI, como el bambú o como el adobe inclusive, ¿no? Entonces hay temas que hay gente que está ahí luchando y que creo que pues han ido gradualmente dando resultados. ¿Alguien más quiere comentar respecto? Si les parece bien un poco, y esa era la propuesta para esta mesa, ¿no? Que podamos ir cerrando con algún tipo de frase, ¿no? Que quisiéramos o con la cual quisiéramos resaltar algo de lo que aquí se ha comentado. Entonces no sé quién quiera, se anime a empezar. Yo nada más como que cerraría diciendo que el diseño siempre es acto político y hay que entenderlo como tal. Y así como Clau dice que la ética es algo que hace falta en las profesiones de diseño, yo creo que también la reflexión, ¿no? Y creo que por lo menos desde la arquitectura yo lo que percibo es una crisis de irreflexión brutal, donde no se reflexiona sobre las consecuencias del entorno construido ni de lo que tu proyecto va a hacer. Entonces, pues entender y desde la academia insistir que el diseño es acto político y percibirlo así. Gracias. Adelante, Felipe. Yo tal vez retomaría a Gustavo Esteva, que lo mencionaste ahorita, además exalumno de la Ibero, y invitarnos a dejar de promover. Y decía algo muy bello siempre Gustavo Esteva y Raquel Gutiérrez lo decía también, pasar del promover al conmover. ¿Cómo podemos conmover? ¿Cómo nos podemos conmocionar? Es decir, movernos con otras, trabajar con otras, imaginar con otras y dejar de promover cosas, ¿no? Bien, muchas gracias. Claudia. Pues yo invitaría a las y los estudiantes que nos están viendo a involucrarse en procesos colaborativos
con las comunidades y también con todas las demás profesiones y no profesiones, que la verdad es que es algo que se disfruta muchísimo. Y que si bien no son procesos que a lo mejor van a cambiar el mundo entero, sí son procesos que pueden cambiar el mundo de las personas con las cuales trabajan. Gracias, Juan. Pues todo es diseño, ¿no? Entonces, en realidad creo que lo que decía José María Buendía es primero descubran quiénes son y a partir de ahí hagan arquitectura. Y creo que esa es una buena reflexión, como decía Natalia, hay que ser más reflexivos y más autocríticos, ¿no? Y entender que también pues tenemos un contexto específico ahorita al que tenemos que responder y que nos toca a todas las generaciones hacerlo, cada uno desde su trinchera y su frontera. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a los 4 por estar aquí. Es muy importante para la universidad pues contar justamente con opiniones, ¿no?, distintas, ¿no?, saber que esto está permitiéndonos descubrir, ¿no?, otras maneras de observar también el diseño. Entonces, pues con esto cerramos finalmente nuestro panel sobre el valor en el diseño colaborativo dentro del foro El Valor del Diseño. Muchas gracias. Gracias. Gracias.